En México, ni la crisis sanitaria logra frenar a los golpistas. En lugar de apostarle a la unión para juntos derrotar a la pandemia, un sector de la oposición más bien ve esta situación como la perfecta oportunidad para tumbar al presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Es cinismo, mezquinidad o simple miopía? La curva de crecimiento del virus COVID-19 en México es mucho menor que en otros países como Italia, España o los Estados Unidos, donde la situación ya está francamente fuera de control. Ello se debe a que el gobierno mexicano ha seguido fielmente las recomendaciones de los expertos y de la Organización Mundial de la Salud. Por ejemplo, mientras Italia y España esperaron para cerrar las escuelas y cancelar los eventos públicos hasta que tuvieran 2,000 y 1,000 casos respectivamente, en México se actuó a partir de los 100 casos. Después, a partir de la entrada de la fase 2 el pasado 24 de marzo, se difundió masivamente la campaña nacional de Susana Distancia y se establecieron mecanismos para el trabajo desde la casa en los sectores público y privado. Posteriormente, el jueves 26 de marzo, el gobierno federal suspendió todas sus actividades no esenciales en el país. Todo ello logró una reducción de 60% en la movilidad. Aún así, el lunes 31 de marzo, el Consejo de Salubridad General fue un paso más allá. Y sin esperar hasta entrar oficialmente a la fase 3, adelantó la declaratoria formal de emergencia sanitaria nacional. Durante todo el mes de abril, el sector privado debería suspender sus actividades no esenciales y también garantizar sus salarios a sus trabajadores. El gobierno también ha adelantado el pago de las pensiones a adultos mayores y becas para estudiantes y otras poblaciones vulnerables. Y se está reconvirtiendo todo el Sistema Nacional de Salud, incluyendo hospitales públicos, privados y militares para atender a pacientes con COVID. También se están haciendo las compras del equipamiento médico necesarios para hacer frente al virus, e invirtiendo recursos especiales en la investigación científica. Es imposible evitar totalmente los contagios, pero el gobierno ha actuado a tiempo, con enorme responsabilidad y siguiendo las recomendaciones de los científicos. Pero todo ello no satisface a la oposición golpista. De manera perversa, se emocionan con cada muerto y se regocijan con la crisis sanitaria. La ven como su tabla de salvación, su gran oportunidad para finalmente deshacerse de un presidente que desde el primer día ha favorecido y privilegiado a los pobres. México hoy vive una verdadera pandemia de información falsa y provocaciones mediáticas que obstaculizan las labores de las autoridades. La oposición ha dado por muerto de manera errónea a importantes figuras públicas. Ha sembrado supuestas dudas sobre la veracidad de los datos proporcionados por las autoridades. Y se ha burlado de la cercanía de Andrés Manuel López Obrador con el pueblo en estos momentos tan difíciles. Han llegado incluso al ridículo extremo de llamarle pederasta a López Obrador por haber besado en un cachete a una niña durante una gira reciente, mucho antes de la entrada a la fase 2, por cierto. Eso sí, López Obrador sigue cercano al pueblo, trabajando, supervisando obras, animando a la población y otorgando su tradicional conferencia de prensa mañanera. El presidente dice que actuar de otra manera sería dejar un vacío de poder, que podría ser aprovechado por los golpistas para retornar al viejo régimen. ¿Saben qué quieren los conservadores? Que yo me aísle. Imagínense, no habría conducción. Oh, sí, habría la conducción de ellos, porque en política no hay vacíos de poder. Los vacíos se llenan y eso es lo que ellos quieren, que haya un vacío para que se apoderen ellos, ¿no?, de la conducción política del país de manera irresponsable, porque todo lo que están haciendo es por su coraje ante los cambios que estamos llevando a cabo. La mayoría de los líderes del mundo han tomado otra ruta.
Con el fin precisamente de evitar algún vacío de poder, cierran fronteras, aumentan la vigilancia a sus ciudadanos, declaran toques de queda, cancelan elecciones y sacan los militares a las calles. O por lo menos así ha ocurrido en Bolivia, Chile, Estados Unidos, Turquía, China, España, Argentina, Singapur y muchos otros países. Muchos incluso preguntan si esta crisis marcaría la llegada de un nuevo estado de excepción permanente para todos y todas en el mundo. Pero en México las cosas son diferentes. Durante el último siglo, mientras la mayoría de los otros países de América Latina sufrían violentos golpes de Estado y gobiernos militares, México siempre ha sido la excepción, con la continuidad de un gobierno civil desde 1934. Y a tono con esta larga tradición libertaria, López Obrador se niega a esconderse atrás de cuatro paredes o recurrir a la fuerza, sino que busca mantenerse presente y a cargo de la nación por la vía democrática, aunque ello ponga en riesgo su vida, y también puede ser considerado un mal ejemplo a la población, que debe estar resguardado en sus casas hasta que pase la tormenta. ¿Hace bien López Obrador? ¿Qué opinas tú?